En el programa de hoy vamos a hablar de un tema nutricional, pero de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. Seguro que muchos de ustedes no se han parado a pensar qué es la cocina flamenca o si está muy olvidada por la historia. Pero esta pregunta sí se la ha planteado nuestro siguiente invitado y además de una forma muy profesional porque es médico, endocrino y además profesor de la Facultad de Medicina. Jesús Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Digo yo que a mí yo no me había pasado a pensar qué es la cocina flamenca, si yo la uso, la utilizo o por qué ha sido tan olvidada, pero tú sí. Pues sí, seguramente la estén utilizando la mayoría de los oyentes porque forma parte de la cocina tradicional. Hay multitud de recetas que se mezclan con la cocina popular de Andalucía o de Castilla-La Mancha, que son las zonas donde más influencia tiene el flamenco dentro de España. La cocina flamenca ha pasado desapercibida a los ojos de la cocina internacional, pese a que del flamenco se sabe un montón y hay tratados, CDs y premios y festivales internacionales, pero la cocina flamenca no había ningún libro, ningún tratado sobre el tema. Había recopilatorios de recetas que a título personal algunos cocineros gitanos en la zona suroeste de Andalucía habían recopilado, pero no pasaba de ser un recetario. Y aquí, pues yo me interesaba por este tema porque soy aficionado al flamenco. En mi casa ha habido flamenco desde siempre. Y bueno, como especialista en nutrición, pues estoy sensibilizado a todos los temas de cocina y me llamaba la atención que es la cantidad de coplas que nombraban alimentos y recetas y sobre el tema en las canciones del flamenco. Y no solo eso, sino que había además conocía a algunos cantadores o tocadores de guitarra que también que llevaban el nombre de alimentos. Y ya me empecé a interesar y primero eran solo notas y después finalmente pues fui todo esto gestándolo en un libro. Bueno, decir que tenés un libro anterior, este concretamente se llama Cocina Flamenca, del flamenco a los fogones. Así es. Por si desde casa están interesados, vamos a aprender mucho. Sí. El anterior era como un poquito más recetario o de educación nutricional. Sí. Entonces, y este es como más contexto histórico, ¿no? Sí, este lleva un trabajo de investigación histórico asociado en este segundo libro sobre el flamenco. Y este quizás es más recetario para que la gente pueda hacer la receta. En el primero, que era educación nutricional, lo que fundamentalmente intentaba hacer era explicarle a la gente cómo tienen que modificar los hábitos de vida para hacerlos más saludables y en consecuencia de eso pues alimentarse mejor y por supuesto bajar peso. Ahí en el primero no era tanto de recetas, sino de cómo modificar los hábitos de vida. No tanto ponerse a dieta, porque ponerse a dieta no sirve para nada, sino modificar la base, ¿no? La base de lo que hacemos todos los días, de cómo estamos comiendo todos los días, cómo nos movemos, y eso era la parte más importante del primero. Y en este es un poco el contexto, porque aquí la historia tiene mucho que ver, ¿no? Nos vamos un poco a la parte gitana, ¿no? Que es donde nace el flamenco. Cuéntanos un poco por qué se ha olvidado, por qué ha pasado desapercibida la cocina flamenca. El pueblo gitano tiene mucho que ver en el surgimiento del flamenco. No solamente el pueblo gitano, por supuesto, porque la música árabe y la música cristiana y la música indoiraní, todo ha tenido mucho que ver en el surgimiento del flamenco en torno a los siglos XVI y XVII, pero desde luego es lo más importante. Ellos en España se expulsaron a los moriscos, a los judíos, todos estos grupos poblacionales fueron expulsados en diferentes siglos consecutivos. Y al final lo único que quedaron aquí para cantar esa música que se había gestado en esa fusión étnica de estos pueblos que convivían en los arrabales de la grande ciudad de Andalucía en el siglo XVI y XVII, lo único que quedaron aquí no expulsados fueron los gitanos. No expulsados, pero sí perseguidos. Y ellos en sus casas, pues estaban perseguidos, estaba prohibido cantar flamenco, ellos en sus casas de forma oral transmitieron este arte, estas coplas, estas canciones, esta forma de expresarse, de bailar y de tocar la guitarra, generación por generación durante varios siglos, hasta que en el siglo XIX el flamenco vuelve a ser retomado por los intelectuales y definitivamente en el siglo XX se le da reconocimiento internacional. Y la cocina flamenca pasó algo así, pasó algo parecido. Es una cocina de fusión de estos pueblos que va acompañando al flamenco en todas sus celebraciones. El flamenco es una forma de celebrar, de expresar sentimientos.
y la cocina muchas veces va acompañando a esos eventos tan importantes de estos pueblos fundamentalmente la población gitana, y acompaña a sus eventos en las celebraciones. La cocina flamenca surge igual, de la misma forma, en esa fusión, y se transmiten las recetas de forma oral durante varios siglos hasta actualmente. Nuestra cocina a día de hoy tiene recetas, ahora sí que hablamos más adelante de algunas que la gente puede hacer en su casa, habrá comido muchas veces, y que son en su origen flamencas. Antes de meternos en algunas recetas que digo, que seguramente las estamos haciendo y no sabíamos que era cocina flamenca, ¿qué podemos decir que caracteriza a la cocina flamenca así de manual, por así decirlo? Pues fundamentalmente está cogida de alimentos que son silvestres. Tenemos que pensar que este pueblo, fundamentalmente los gitanos, se habían transportado desde las zonas del norte de Irán, la India, y venían de ahí emigrando hasta que atravesaron Europa. Son gente que está acostumbrada al tránsito y a utilizar alimentos y plantas silvestres, que utilizaban al máximo, de una forma muy práctica, para cocinarlo lo más rápido posible, con la menor energía posible, y aprovechar lo máximo que se podía. Una cocina muy práctica, una cocina también que es muy especiada, muy colorida, que se come muy caliente, una cocina contundente. ¿De cuchara? De cuchara, sí, desde luego. Una cocina, claro, para alimentar, no una cocina de estrella Michelin con nitrógeno líquido, sí, que lo que se y cosas ahora. de estas. ¿Vale? Es más, como diría Santi Santa María, de alimentar. Eso puedo decir que es lo que caracteriza. Sí. Y que podemos hacer alguna diferencia con otras cocinas así más, por ejemplo, la cocina hindú, la cocina mexicana, estas... Claro, porque los ingredientes que utilizan en su emigración, como es un pueblo nómada, ellos toman, como decía antes, alimentos fundamentalmente que encuentran al paso, mientras que las poblaciones que se mantienen estables y estáticas en el mismo sitio geográfico, lo único que hacen es utilizar lo que tienen alrededor. Eso sí, depuran durante siglos las recetas para obtenerlo lo mejor posible de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Como puede pasar aquí en La Mancha, ¿no? Que hay ciertas recetas que son puramente locales, ¿no? Y están depuradas siglo tras siglo, eso se depura para hacerlo lo mejor posible. Ellos, sin embargo, tienen esta parte dinámica y supuso un soplo de aire fresco a la cocina que existía en España, bueno, en aquella España inicial del siglo XVI. Supuso un aire fresco por todas esas especies que ellos estaban acostumbrados a utilizar, todo eso colorido, esos picantes que aquí no estaban. También fue un momento muy, muy curioso históricamente, porque empezaban a llegar los alimentos de América y cómo esos nuevos ingredientes pasaron también a la cocina andaluza tradicional y también a la cocina flamenca. Y bueno, ¿qué recetas encontramos en cocina flamenca, del flamenco a los fogones? Pues yo destacaría aquí, en este contexto nuestro de Ciudad Real, 3 recetas que son muy, muy interesantes. Las 2 primeras utilizan el bacalao, que es un pescado que se toma mucho en la zona interior, en la forma de bacalá, que es la bacalá, no es la bacalá que nos engañan, sino la bacalá el bacalao salado, que después se tiene que desalar para cocinarlo. Eso era una de las formas que había de conservar el pescado en las zonas de interior de España hasta que había frigoríficos, y por eso se comía nada más que bacalao, sardinas y los peces de río en las zonas que se podía. Las recetas que utilizan bacalao están muy presentes en la cocina flamenca, por esos pueblos y estas etnias gitanas, moriscas y esclavos que se encontraban en estas zonas del suroeste de Andalucía en estos siglos XVI y XVII. Ellos utilizaban también el bacalao, y ahí se incorpora a este recetario. La tradición de consumir bacalao aquí en España es tradicional, ¿no? Se ha consumido siempre, de siempre, un pescado atlántico, y siempre se ha pescado, sobre todo el pueblo vasco se ha encargado de pescarlo, y después los portugueses. Y después otra receta que es muy interesante son las de las poleas flamencas, que así de primera a lo mejor a la gente no le llama la atención, pero es algo muy, muy parecido a las gachas manchegas en la forma de prepararlas. Las poleas
flamencas están relacionadas con las poules romanas, que son las gachas con las que se alimentaba el ejército. Se alimentaban de pan y se alimentaban de gachas hechas con harina de trigo o con harina de cebada. Esto transformado aquí al ambiente nuestro manchego, pues serían las gachas manchegas hechas con la harina de tito. Y las poleas flamencas utilizan también la harina como forma fundamental. Yo cuando estaba realizando la investigación digo, pues estas son las gachas manchegas, estas son las... Sí, y se parecen muchísimo. Esas son quizás las más interesantes. Desde el punto de vista histórico, pues cabría también el interés de la berza gitana, que es un plato fundamentalmente hecho de legumbres, embutido, carne contundente, como decía antes, de cuchara, y con verduras. Y la verdura que utiliza son las tagarninas. La tagarnina, que es una verdura silvestre, que está recogida en recetas desde la Roma clásica, y esta misma planta se ha mantenido su consumo por la población hasta nuestros días. Son los cardillos, la gente las puede conocer como cardillo, como cardo, son tagarninas en otros sitios, y son incorporadas a este recetario flamenco, posteriormente dentro de esta receta de la berza gitana. Esto es muy típico de la zona de Cádiz. Lo que veo, a lo mejor se puede deducir, es que es una cocina que no es cara, ¿no? Que no, para nada. Al contrario, hablamos de un sector, el pueblo gitano, que nunca, digamos, que ha sido muy bollante económicamente, entonces había que aprovechar todo de forma económica. Efectivamente. O sea, que está asequible para todos. Sí, por supuesto. Aquí no hay nada de casi nada de marisco ni cosas caras. Ni cosas caras. Sobre todo a base de verduras, de legumbres, de harina y de algunas carnes, pero no son de carnes especialmente caras, porque otra de las características del pueblo gitano, que ha sido la dedicación a oficios de matarices o de pescar o de pescadería, esto le ha posibilitado estar en contacto con alimentos y siempre utilizar los alimentos más baratos, que son la casquería o los pescados que tienen más raspas. Por eso digo que es barato, que son los pescados y las carnes más baratas. Y bueno, ya para ir finalizando, Jesús, ¿cuál es un poco el objetivo que tú buscabas con este libro de cocina flamenca? Fundamentalmente que la gente pueda tener contacto por primera vez a lo mejor con este tipo de cocina, que la conozcan, que la degusten, que la disfruten, como me ha pasado a mí personalmente, que ha sido un descubrimiento, y pues intentar que aumente el reconocimiento sociocultural de esta cocina, que hasta ahora pues ha estado totalmente perdida, ¿no? No hay estrellas Michelin para la cocina flamenca de momento, pero hay festivales internacionales de flamenco. Y esto ha ido siempre de la mano. La gente que se dedica al flamenco no lo llega a entender si no va acompañado de comida y bebida juntos. Y que no es casualidad que camarón de la isla fuera un alimento, ¿no? No, desde luego. No hay ninguno que se llame el tornillo de la isla, ni la cámara de la televisión de la isla. Son siempre alimentos, ¿no? Los tomates, las habichuelas, esas grandes estirpes de artistas flamencos, son todo en relación siempre a alimentos. Pues Jesús, yo estoy segura de que desde casa muchas personas nos hemos dado cuenta de que practicamos la cocina flamenca y lo desconocíamos. O sea que tenemos un documento como Cocina Flamenca, del flamenco a los fogones, que nos va a poder dar herramientas para seguir con este uso, ¿no? Sí, eso espero. Además de la mano de un profesional, como decías, que eres endocrino, y eso también nos va a dar un poco esa seguridad de estamos comiendo bien. Sí, desde luego que sí. ¿Habrá un tercer libro? Pues supongo que sí, también. Estos siempre son... ¿Tienes alguna idea o...? Normalmente son contratos editoriales y no me permiten contar de qué va hasta prácticamente cuando se acerca la fecha de lanzamiento. Pero sí que estoy trabajando ya en otro libro. Pues de momento tenemos cocina flamenca y educación nutricional, así que si comemos mal y no sabemos qué estamos comiendo es porque no queremos. Muchas gracias, Jesús. A vosotros.